Juan 4:24 dice la palabra: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Así que bienvenidos a todos a este culto devocional de la predicación de la palabra, para que le demos en este día toda la gloria, la honra y el honor a nuestro Dios. Así que bienvenidos los que nos escuchan por internet, como los que estamos aquí, para que podamos realmente en este día seguir escuchando la voz de Dios. Y como decía la palabra el domingo pasado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese tiene que ser nuestro anhelo, ese tiene que ser nuestra aplicación, sino que Cristo sea el dueño de nuestra vida. Amén. Así que la lectura de la meditación de hoy se encuentra en Filipenses 4, del 13 al 19. La carta de los Filipenses 4, del 13 al 19. Y dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque los regalos, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito y lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice en el versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué dice el versículo 19? Mi Dios puede suplirá todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. La fuerza está en Cristo y todo lo que nosotros necesitamos para vivir está en la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a orar a Dios, implorando su presencia, pidiéndole a Él que bendigas este tiempo y dándole gracias a Dios por lo que Él va a hacer en este día. Amén. Así que vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Padre, te damos las gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque tú nos permites hoy dar culto devocional, Señor, a ti. Queremos darte toda la gloria, la honra, el honor y el poder. Y te rogamos que mediante tu palabra podamos escuchar tu voz. Llénanos con tu espíritu, bendice la alabanza, bendice, Señor, la predicación y bendice a cada oyente que nos está escuchando. Como tú nos decías hace 2 semanas, el que oye, el que coge tu palabra, la aplica, esa es buena tierra. Y nosotros somos esa buena tierra, Señor, en Cristo Jesús. Por eso queremos orar para quebrar todo poder de la oscuridad en este día y que tus ángeles estén alrededor nuestro, Señor, que se establezca tu reino y que podamos en este día ser llenos cada día más y más de tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la alabanza.
Bendecimos tu santo nombre. Amén. Muy bien, amén. La palabra de Dios que Dios va a cumplir en esta semana que queda está en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Así que vamos a orar para que esta palabra, que también nos dio el domingo la misma dirección, se pueda cumplir en nuestra vida y se haga una realidad en nuestra vida. Padre, te damos las gracias por tu palabra en este jueves, que podamos escuchar tu voz y podamos aplicar Gálatas 2:20, que sea nuestra realidad, Señor, y que veamos, Señor, que tú vives en nosotros, Señor, con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. El título es, como he dicho, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Pablo, vemos que confesó Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquí vemos lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Como dice este versículo. Tenemos que cambiar ese yo. Ya no vivo yo. Ese yo que entró en Génesis 3, sino Cristo vive en mí. Vemos lo que tiene que vivir y lo que tiene que morir. ¿Qué tiene que morir? Nuestro yo. ¿Qué tiene que vivir? Ese nuevo yo que nos ha dado el Señor espiritual. Ahora, ¿cómo vivió Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si Cristo está en mi vida, si realmente Cristo es el dueño de mi vida, todo está resuelto. Cristo debe ser el dueño de mi corazón, de todas las áreas de nuestra vida. Por eso, y va como usted, o los que me están escuchando, y va como yo, hemos sido crucificados con Cristo. Ahora Cristo vive en mí. Y yo vivo, o nosotros vivimos dentro de Cristo. Si Cristo está conmigo, ya todo lo demás ha muerto en nuestra vida. Amén. Ahora, ¿por qué todo lo demás ha muerto? Porque Cristo, que está en mi vida, que vive dentro de mí, es el que me da la fuerza. Por eso tenemos que disfrutar de que Dios está con nosotros 24 horas y se responsabiliza, como dice la palabra, de nuestra vida y también de nuestros familiares. Así dice el Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Si vemos en Génesis 39, de 1 al 6, vemos la vida de José. Cómo Dios se responsabilizó en la vida de José. José tenía Gálatas 2:20. Dios estaba con él. Por causa de José todo era bendecido. Allí donde iba José, Dios bendecía su vida. Por eso es importante que Gálatas 2:20 sea en nuestra vida algo real. Porque Cristo vive en nosotros. Eso es lo más importante. Que yo tengo que tener claro que ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. ¿El método cuál es? Gálatas 2:20. Esto debe ser nuestro método. El dueño
de nuestra vida tiene que ser Cristo. El dueño de mi vida es Jesús como el Cristo. Ahora mi vida tiene mucho valor. Jesucristo es el dueño de nuestra vida y es el que renueva nuestra vida cuando Cristo vive y reina en nuestros corazones. Amén. Como estuve también hablando este domingo, tenemos que entender muy bien esos 12 problemas que nos habla el Evangelio, esos 12 problemas de la vida, y tenemos que tener claro si Cristo vive en nosotros, esos 12 problemas ya están resueltos. Satanás, que no se ve con nuestros ojos, está haciendo 3 estrategias importantes. ¿Cuál es la primera estrategia que él usa? Y la gente no lo sabe. Son esos 12 problemas que hay en la vida que la gente no le funciona. Su vida, ¿por qué? Porque él comenzó esos 12 problemas, ¿dónde? Génesis 3, del 1 al 6. ¿Qué vemos? Vemos el pecado original. ¿Qué significa el pecado original? Significa que las personas están separadas de Dios. Ahí fue donde el ser humano fue engañado, y lo primero que hace Satanás es que ataca a la familia. Él quiere derrumbar a la familia. Por eso la gente, ¿qué es lo que hace? Pues yo soy Dios, yo no necesito a Dios para nada, yo soy el mismo Dios, ¿para qué tengo que creer si no es el yo que entró en Génesis 3? Y luego, ¿qué es lo que también usa él? Génesis 6, del 4 al 5. Vemos la época de Noé, la época de Nefilim. La gente que dice hoy, como dijo Nietzsche, Dios está muerto. Así acabó este hombre en un manicomio, ¿no es así? Pero vemos de que la gente dice que Dios está muerto, y cuando la gente uno dice eso y no quiere saber nada de Dios, ¿qué es lo que pasa? Vemos que va a fracasar. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Van a servir a otros dioses. Si vemos también en Génesis 11, del 1 al 8, vemos la época de la Torre de Babel. Y esto aún sigue continuando en el día de hoy. ¿Qué es lo que hace el mundo? Tenemos que tener éxito sin Dios. Es bueno tener éxito, y hay que tener éxito, pero cuando no tenemos a Dios con nosotros, el éxito que vamos a tener va a ser como la Torre de Babel. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al final ese éxito se va a derrumbar. Pero ¿qué vemos también en su estrategia? Como decía también este domingo, vemos la cultura que hay de oscuridad. Cuando uno entra a este mundo, vemos que Hechos 13 es una realidad. ¿Qué nos dice aquí? Que hay brujos, que hay falsos profetas, que hay magia. Esa es la cultura que nos habla, una cultura de oscuridad. Pero también nos habla de esa cultura de Hechos 16, que nos habla de esa cultura de adivinos. Si nosotros vemos la tele y cogen los canales, vemos que hay más de 10 canales de adivinación. ¿Por qué es esto? Porque la gente llama, y la gente, hay mucha necesidad, y llama a estos sitios creyendo que tienen la respuesta. Pero luego también, ¿qué vemos también en la cultura? En Hechos 19, del 8 al 20, vemos esa cultura que hay de idolatría. La gente que busca ídolos grandes pensando que en esos ídolos tiene la respuesta, pero luego todo eso es un fracaso. ¿Por qué? Porque los problemas siguen creciendo. ¿Y qué vemos? Y vemos en las personas que no lo saben, que ellos son hijos del diablo. En Juan 8:44, las personas están aquí, no tienen otra opción que hacer idolatría. ¿Por qué? Porque su padre, el diablo, le da para que haga idolatría. Ese es el problema, son hijos del diablo y no lo saben. Y en Éxodo 20, 3 al 5, ¿qué hace? Da ídolos, imágenes. Por eso la gente no tiene otro remedio, que son dirigidos por el diablo para hacer idolatría. Pero luego en Mateo 11:28 dice que no tiene otro remedio que le venga enfermedades mentales, depresión, pánico, y eso es lo que está surgiendo en el día de hoy. Pero luego, ¿qué le va a venir? Le va a venir, como dice en Hechos 8, del 4 al 8, el ser humano, su conclusión, ¿cuál es? Que no tiene otro remedio que le vengan maldiciones, enfermedades físicas incurables, raras. Dice la tele, las noticias, que hay más de 3.000 enfermedades raras, que son espirituales, porque ni los médicos lo saben,
Y eso no se puede sanar con un médico físico. Tiene que ser realmente con el Evangelio. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Luego, en Lucas 16, luego una persona se muere, no sabía que su trasfondo era el infierno, ¿y a dónde va? A la casa de su padre. ¿A dónde va? Vemos que dice la palabra que va al infierno. Pero no acaba ahí la cosa, no sabían que servía a Satanás, que luego en Mateo 27-25, todo este problema, dice que va a pasar a la próxima generación. Por eso Dios prometió a Cristo para destruir las obras de Satanás. Satanás esto lo hace completamente, lo está usando en este mundo. ¿Por qué? Porque le funciona perfectamente. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que salir de ahí. La segunda estrategia de Satanás es que nosotros damos culto a Dios y parece que los no creyentes como que tengan la victoria, como que viven mejor que nosotros, parece todo eso. O que tienen más respuestas que nosotros, pero todo eso es mentira. Debemos de mirar la historia de la Iglesia. Cuando nosotros estudiamos la historia de la Iglesia, desde el primer siglo hasta hoy en día, nosotros tenemos que mirar qué le pasó a Egipto, un país poderoso. ¿Qué le pasó a Babilonia, un país poderoso? O Siria, o Persia, o Roma, grandes potencias. Vivían bien, pero la estrategia de Satanás sobre estos países poderosos es que fueron engañados. Y al final, ¿qué le pasó a estos países? Vemos que al final fracasaron, fueron destruidos. Debemos de mirar la historia. Si en un país como España Cristo no es el centro, al final, por mucha potencia que uno sea, al final fracasará. La tercera estrategia de Satanás es que ataca a los creyentes y Satanás sabe que no nos puede ganar. Satanás no nos puede ganar, él sabe que no puede ganar a la luz. Por eso nos ataca hasta el final. ¿Cuándo nos ataca? ¿Cuándo él nos ataca? Pues lo tenemos que ver muy claramente si leemos en la carta de Gálatas 2:11, si lo vemos claramente. ¿Cuándo nos ataca? Cuando hacemos legalismo, y eso hay muchas iglesias que lo hacen, y muchos también pastores que yo he visto que hacen también el legalismo. Ahí es cuando Satanás te va a atacar y te va a ganar. Gálatas 2:12. También por la circuncisión, también nos ganará. No hay que hacerlo así, no hay que estar circuncidado, no, como dice. También perderemos la batalla cuando hacemos eso, nos atacará ahí. Debemos de coger la palabra y aferrarnos a Gálatas 2:14. Te atacará también conforme, tenemos que realmente, como he dicho, coger la palabra firmemente como Gálatas 2:20. Ahora, ¿qué vemos en Gálatas 2:14? Te atacará conforme al judaísmo. Satanás nos ataca ahí. Cada país con su idolatría parece que están recibiendo bendiciones. Pero luego veremos que serán destruidos. Satanás, el último ataque que hace a la iglesia es que Satanás, tenemos que ver que odia a la iglesia, te odia a ti, me odia a mí. Por eso tenemos que coger el método de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo debe ser el dueño de todas las áreas de mi vida. Amén. Por eso tenemos que ver en esta tarde, tres características. La primera característica es que yo he muerto completamente al mundo. Ese yo, ya hemos muerto con ese yo. Cuando confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, las obras del diablo son completamente quebradas. Esto es verdad, para que no lo creemos. Si nosotros confesamos el nombre de Jesucristo, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Satanás es derrumbado. Si hoy estás desanimado, confiesa, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el que ha solucionado todos nuestros problemas. Cristo nos ha solucionado todos nuestros problemas. Satanás hace que perdamos el nombre, que es sobre todo el nombre que le gana a él, que es el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso tenemos que ver la palabra de Dios, la corriente de la palabra Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría y pisaría,
la cabeza a la serpiente. Si tomamos esto, tendremos la victoria. ¿Por qué? Porque eso es Cristo. Si nosotros cogemos la palabra del libro de Éxodo 3:18, sacrificio de la sangre, que ya nos ha dado la respuesta, ¿de qué? De la salida de Egipto, la sangre del cordero, tenemos que coger esa sangre de la cruz de Cristo. David tomó la palabra y vemos cómo él también triunfó. Y vamos a ser bendecidos, no vamos a ser derrotados cuando cogemos la palabra también de Isaías 7:14. El libro de Isaías 7:14 nos dice Manuel, Dios que está con nosotros. Y nos está hablando también de Cristo, la respuesta para salir de Babilonia, de la confusión. En medio de la confusión tenemos que confesar Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios vivo que está con nosotros, Emmanuel, la manera de recibir liberación de la presión demoníaca y espiritual que hay. Y no dejemos de confesar esa confesión de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa confesión que nos da la respuesta para salir de Roma. La segunda característica es Cristo como el dueño de mi vida. Cristo tiene que ser el dueño completamente de nuestra vida. No solo tiene que ser el Rey, el Señor, el Salvador, que tiene que ser así, sino tiene que ser el dueño de todas las áreas de nuestra vida. Si Cristo está junto con nosotros, Él tiene que ser el dueño. El dueño que está con todo el poder en nuestra vida del cielo y de la tierra. Lo peor de nuestra vida es que nosotros seamos nuestro dueño. Si Cristo es nuestro dueño, Satanás será derrumbado. Y Gálatas 2:20 vemos que se hará vivo en nuestra vida. Gálatas 2:20 es cambiar de dueño. La iglesia se pelea porque Cristo no es el dueño. Como he dicho este domingo, cuando Cristo sea el dueño de nuestra vida, la gente lo entienda, la iglesia va a estar llena y tendremos que incluso comprar otro local. ¿Por qué? Porque entenderán que Cristo es el dueño de todas las áreas de nuestra vida. Si Cristo es el dueño, los problemas espirituales serán derrumbados. El Evangelio será predicado a todo el mundo cuando cambiemos realmente de dueño, que es Cristo. Si Cristo es nuestro dueño, se levantarán las obras completamente en nuestra vida. La gente no le funciona nada. ¿Por qué? Porque Cristo no es el dueño de nuestra vida. Cristo debe ser el dueño completamente de nuestra vida. Y así grandes obras se levantarán. Y entenderemos Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En la confesión que dijo Pedro. ¿Y qué dijo en Mateo 16:18? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Por la confesión de que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por esa declaración de que Jesús es el Cristo. ¿Y qué dice más? Que las puertas del Hades no va a prevalecer sobre nosotros. ¿Qué dice Mateo 16:19? Y yo te doy las llaves del reino de los cielos para atar y desatar todas las cosas. ¿Qué es la llave? Cristo. Cristo es el que abre y el que cierra todo. Por eso estamos en un mundo de oscuridad, pero si Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Rey, el Señor de señores, Rey de reyes, vamos a poder vencer a este mundo, a nuestro yo y también la oscuridad. La tercera característica que tenemos que tener es que Jesús, que es el Cristo, debe ser el dueño absoluto. No tiene que haber otro dueño. Como dice la Biblia, ¿no? Que no se parta en nuestro corazón, ¿no? Otro Señor, o con las riquezas, o con el Señor. No, tiene que ser completamente el dueño. ¿Esto qué es? Gálatas 2:20. Juan 2, de 1 al 11, vemos que Cristo no debe ser solamente el invitado, o sino el Señor, sino tiene que ser el dueño de nuestra vida. Gálatas 2:20 nos dice que Él tiene que ser el que tiene que estar centrado en nuestro corazón. Si vemos Filipenses 3, de 1 al 20, ¿qué dice aquí? Que estamos en las manos de Cristo. Pablo lo tenía todo como basura por conocer más y más a Cristo. Nos dice en el versículo 20 que en este nombre, en el nombre de Cristo, dice que se sujeta a todas las cosas.
En ese nombre, dice la Biblia, que todas las cosas se sujetan. Los 12 problemas que hemos estado comentando se solucionan cuando estamos dentro de Cristo, porque ya no vivimos nosotros, sino es Cristo que vive en nuestra vida. El dueño de nuestra vida tiene que ser Cristo. Este es el nombre que todas las cosas se sujetan espiritualmente. El dueño, como he dicho, se va a responsabilizar totalmente de nosotros. Se responsabiliza de nuestros problemas, también de nuestra familia, porque no hay otro camino que no sea realmente Cristo. El dueño hace lo que él quiere y nosotros tenemos que obedecer como siervos que somos ese dueño. Si el dueño dice que vayamos, vamos. Dice que te quedes, te queda. Tu vida y la mía tienen mucho valor. Por eso, Jesucristo tiene que ser el dueño de nuestra vida. Conclusión. ¿Qué es la oración? Es disfrutar 24 horas de que Jesús es el Cristo, que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Eso es la oración. ¿Qué es el evangelismo? Es lo que yo tengo, te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué es la palabra? Es oír la voz de Dios, coger la palabra, enraizar, grabar la palabra, para que podamos tener esa palabra que es Cristo grabada hasta nuestra alma. Tengamos la palabra de Dios. Cristo tiene que ser el dueño. Y cuando nosotros estamos entendiendo que Cristo es el dueño, vamos a estar en lo más alto. Porque Dios, ¿qué es lo que quiere? Que la iglesia, que cada uno de nosotros estemos en la cabeza y no seamos cola, como muchas veces parece que somos. Amén. Así que vamos a orar a Dios. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas cuál es la estrategia del diablo y cómo nosotros podemos hacer frente a esa estrategia. Señor, tú tienes tu método, tu estrategia. Y Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que se haga esto una realidad en nuestra vida en esta semana. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gran amor de Dios nuestro Padre y la obra del Espíritu Santo sea ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo en este día. Amén.